Llévate ese caballo, Armando. Está igual que tú, nadie lo quiere y nadie espera nada de él. Las carcajadas de los peones llenaron el patio del rancho La Esperanza cuando don Hernán Villarreal soltó la cuerda de Tornado, un caballo oscuro, flaco y cojo que apenas podía mantenerse en pie. El animal respiraba con dificultad, tenía el pelo opaco y la mirada cansada de quien ha sido olvidado demasiadas veces. Armando Montenegro apretó la mandíbula. No respondió a las burlas. No bajó la cabeza. Pero por dentro sintió como algo se rompía. Acababa de perder el trabajo, el techo donde dormía y la poca estabilidad que había logrado construir durante años. Todo por haberse atrevido a sentir algo prohibido, amor por Isabela Villarreal, la hija del patrón. Sin embargo, mientras todos observaban a Tornado como un desperdicio, Armando vio otra cosa en los ojos del caballo. Vio dolor. Vio cansancio. Pero también vio resistencia. Y sin saberlo, don Hernán acababa de entregarle la única cosa capaz de cambiar su destino para siempre. Armando Montenegro tenía 28 años y unas manos endurecidas por la tierra, las riendas y el trabajo silencioso. Había nacido en un pequeño pueblo de Jalisco, hijo único de doña Mercedes Montenegro, una mujer humilde que hacía tortillas desde el amanecer para sobrevivir. Ella siempre le repetía lo mismo. Hijo, aunque el mundo te quiera de rodillas, nunca regales tu dignidad. Cuando doña Mercedes murió, Armando se quedó solo con una mochila vieja, un sombrero gastado y esa frase clavada en el alma. Por eso, cuando llegó al rancho La Esperanza buscando trabajo, no pidió lástima. Pidió una oportunidad. El rancho pertenecía a don Hernán Villarreal, un hombre poderoso, elegante y orgulloso. De esos hombres acostumbrados a que todos agacharan la mirada cuando él hablaba. La propiedad era enorme, potreros verdes, caballerizas impecables, ganado fino y una casa principal blanca que brillaba bajo el sol como si estuviera por encima de todo el pueblo. Armando empezó desde abajo. Limpiaba establos. Cargaba costales. Curaba heridas. Reparaba cercas. Y cuidaba caballos que valían más que todo lo que él había tenido en su vida. Nadie le daba demasiada importancia, hasta que un animal enfermaba. Porque cuando un caballo amanecía inquieto, cuando una yegua dejaba de comer, cuando un semental se volvía imposible de controlar, todos terminaban buscándolo a él. Armando tenía un don extraño con los caballos. No era estudio. Era corazón. Sabía reconocer el miedo en un movimiento de orejas, el dolor en la forma de apoyar una pata y la tristeza en un relincho apagado. Los otros peones se burlaban porque hablaba bajito con los animales. Pero después se quedaban callados al ver cómo hasta los caballos más salvajes se tranquilizaban apenas sentían su mano. Entre todos esos animales estaba Tornado. Un caballo oscuro, apartado en un corral trasero como si ya no mereciera ni sombra. Nadie quería montarlo. Nadie quería curarlo. Nadie quería gastar dinero en él. Pero cada vez que Armando pasaba cerca, sentía algo raro. Tornado no tenía mirada de animal vencido. Tenía mirada de alguien esperando. La única persona de la casa grande que empezó a fijarse en Armando fue Isabela Villarreal. La hija única de don Hernán. Ella llegaba desde Guadalajara con vestidos caros, perfume fino y una educación hecha para mandar sin levantar la voz. Al principio solo le preguntaba cosas sobre los caballos. Después empezó a quedarse más tiempo en las caballerizas. Escuchaba a Armando explicar detalles que ni los veterinarios más caros parecían notar. Él sabía perfectamente que ese mundo no era para alguien como él. Sabía que entre un peón y la hija del patrón existía una cerca invisible más alta que cualquier muro del rancho. Pero el corazón, igual que un caballo salvaje, no siempre obedece. Y poco a poco empezó a cruzarla en silencio. Todo cambió una tarde de lluvia. Isabela bajó sola al establo. Armando estaba junto al corral de Tornado limpiando con cuidado la pata inflamada del caballo. Ella se quedó observándolo en silencio. Tal vez fue la soledad. Tal vez el recuerdo de su madre. O tal vez el cansancio de guardar sentimientos durante demasiado tiempo. Pero Armando se atrevió a decir la verdad. Hace tiempo que siento algo por usted. El aire pareció detenerse. Isabela no gritó. No lo insultó. Solo retrocedió lentamente, como si aquellas palabras hubieran ensuciado el lugar. Esa misma noche contó lo ocurrido durante la cena.
con nervios, con vergüenza, como si estuviera hablando de una locura. Don Hernán no reaccionó de inmediato, pero al amanecer mandó llamar a Armando. No hubo explicaciones largas, ni oportunidad de defenderse. Solo una orden seca. Recoge tus cosas y lárgate antes de que salgan los demás peones. Armando pidió el dinero que le debían. Don Hernán soltó una risa fría. Luego ordenó que trajeran a Tornado frente a todos. El caballo apareció cojeando lentamente mientras las risas comenzaban otra vez. Don Hernán tomó la cuerda y se la puso en las manos a Armando. Este animal es exactamente lo que merece un peón insolente. Las carcajadas llenaron el patio. Desde una ventana de la casa principal, Isabela observaba inmóvil, pálida, sin atreverse a decir una sola palabra. Armando sintió que no solo lo estaban expulsando del rancho. Estaban intentando romperlo delante de todos. Pero entonces Tornado levantó la cabeza. Respiró hondo. Y clavó sus ojos oscuros en él. Como si escondiera un secreto que nadie más había querido ver. Con la cuerda en una mano y la mochila vieja en el hombro, Armando salió del rancho La Esperanza sin mirar atrás. Porque sabía que si volteaba hacia la Casa Blanca, hacia los balcones, hacia la ventana donde Isabela seguía parada, tal vez el dolor terminaría doblándole las rodillas. Y eso era lo único que todavía no estaba dispuesto a perder. Armando Montenegro salió del rancho La Esperanza con Tornado caminando a su lado bajo el sol ardiente de Jalisco. No volteó hacia atrás. Las risas de los peones todavía le quemaban el pecho como hierro caliente, pero había algo peor que la humillación, la sensación de quedarse sin rumbo. Tornado avanzaba despacio, arrastrando la pata derecha con dificultad. Su respiración era pesada y el polvo se levantaba alrededor de sus cascos cansados. Cualquier otro hombre habría maldecido al caballo. Armando no. Cada vez que Tornado tropezaba, él aflojaba la cuerda y esperaba. Porque veía en ese animal algo demasiado parecido a sí mismo. Los dos habían sido expulsados por la misma puerta. Los dos cargaban una herida que no habían buscado. Y los dos caminaban sin saber si encontrarían comida, refugio o simplemente otro lugar donde pasar la noche. Cuando cayó la tarde, Armando se detuvo junto a un mezquite seco. Se quitó el sombrero y miró el cielo rojizo. En la bolsa apenas llevaba unas monedas miserables. No tenía casa. No tenía trabajo. No tenía familia. Y por primera vez desde la muerte de su madre sintió miedo de verdad. Pensó en doña Mercedes. En sus manos haciendo tortillas antes del amanecer. En su voz firme diciendo: aunque el mundo te quiera de rodillas, no regales tu vergüenza. Armando tragó saliva. Quiso llorar. Pero si empezaba, sentía que jamás podría detenerse. Tornado bajó la cabeza buscando algo de pasto entre la tierra seca. Armando lo observó con atención. La pata estaba inflamada, sí. Pero sus ojos no parecían derrotados. Había cansancio. Había dolor. Pero también una fuerza silenciosa escondida debajo de toda esa miseria. Se acercó lentamente y le pasó la mano por el cuello. Tornado no retrocedió. Al contrario. Soltó el aire despacio, como si llevara mucho tiempo esperando que alguien lo tocara sin desprecio. En ese instante, Armando sintió vergüenza. No por haber sido humillado, sino porque por un momento estuvo a punto de creer las palabras de don Hernán. Estuvo a punto de pensar que realmente no valía nada. La noche cayó antes de llegar al pueblo. Tornado ya no podía caminar más. Armando encontró refugio bajo un tejabán abandonado cerca de unas milpas secas. Ató al caballo con cuidado. Compartió con él el último pedazo de pan que llevaba. Y se sentó sobre su mochila mirando la oscuridad. El campo estaba lleno de sonidos. Grillos. Hojas secas. Perros ladrando a lo lejos. Y la respiración cansada de Tornado. Por primera vez en años, Armando no tenía patrón. No tenía salario. No tenía lugar al cual regresar. Solo tenía un caballo cojo que el mundo había dado por perdido. Cerca de la medianoche, Tornado soltó un relincho bajo. Casi un quejido. Armando se levantó enseguida. Le revisó la pata con cuidado. No tenía medicinas. Ni dinero. Ni veterinario. Pero sí tenía memoria. Recordó a su madre curando animales pequeños en el patio.
Recordó remedios viejos. Paciencia. Constancia. Manos suaves. Apoyó la frente contra el cuello caliente del caballo y murmuró: «No sé qué será de nosotros, Tornado, pero te juro por mi madre que no voy a abandonarte». Al amanecer siguieron caminando hacia San Miguel del Valle. Allí vivía un viejo conocido de doña Mercedes, don Julián Barrera. Un veterinario de campo retirado. Don Julián era de esos hombres que podían mirar un caballo durante 2 segundos y saber si estaba enfermo, triste o cansado de malos dueños. Cuando Armando llegó al pequeño corral del viejo, el sol ya estaba alto. Traía las botas llenas de polvo y los labios resecos. Tornado avanzaba como si cada paso le costara un pedazo de vida. Don Julián abrió la reja sin hacer demasiadas preguntas. Primero miró al muchacho. Luego al caballo. Y entendió mucho más de lo que ambos habían contado. Le dio agua a Armando. Forraje al animal. Y esperó a que Tornado respirara tranquilo antes de tocarlo. Después revisó la pata inflamada. El jarrete. Los cascos. El lomo. El pecho. La forma en que distribuía el peso aunque le doliera. Armando esperaba escuchar una sentencia. Ese caballo no sirve. Déjalo ir. No puedes cargar otra desgracia. Pero don Julián guardó silencio demasiado tiempo. Finalmente se quitó el sombrero. Miró al caballo fijamente. Y dijo algo que hizo que el corazón de Armando golpeara con fuerza. Muchacho, quien te entregó este animal para humillarte no sabía lo que tenía en las manos. Armando sintió un escalofrío. Tornado levantó la cabeza lentamente. Como si hubiera entendido. Don Julián explicó que la lesión era antigua. Mal cuidada. Forzada durante demasiado tiempo. Pero no irreversible. Un caballo vencido no se sostiene así, murmuró el viejo. Este no está derrotado, solo está maltratado. Aquellas palabras cambiaron algo dentro de Armando. Por primera vez desde que salió del rancho, sintió que tal vez todavía existía esperanza. Don Julián le ofreció un pequeño cuarto detrás del granero. Pero con una condición. Aquí todos trabajan. Así empezó una nueva vida. Más dura. Más pobre. Pero extrañamente más libre. Armando se levantaba antes del amanecer para reparar cercas, cargar alimento y ayudar a revisar animales en ranchos cercanos. Y cada tarde regresaba junto a Tornado. Le bajaba la inflamación con paños fríos. Le masajeaba la pata. Le hablaba en voz baja. Le contaba cosas que jamás le había dicho a nadie. Que extrañaba a su madre. Que todavía le dolía Isabela. Que se sentía un tonto por haber creído que la hija del patrón podía mirar a un peón como hombre. Las primeras semanas fueron desesperantes. Había días en que Tornado parecía mejorar. Y otros en que volvía a cojear peor que antes. Una tarde el caballo tuvo una fuerte recaída. Avanzó unos metros. Y después se detuvo. Bajó la cabeza y soltó un quejido profundo. Armando sintió que el alma se le caía al suelo. Por un segundo creyó que todos tenían razón. Quizá estaba intentando salvar al caballo porque no sabía cómo salvarse a sí mismo. Se sentó junto a Tornado sin hablar. El caballo respiraba con dificultad. Armando apoyó la frente sobre la crin oscura y susurró. Si hoy no puedes caminar, entonces hoy no caminamos. Pero mañana lo volveremos a intentar. Esa noche no durmió. Se quedó cerca del corral envuelto en una cobija vieja. Y por primera vez desde que salió del rancho La Esperanza. Lloró. No fue un llanto escandaloso. Fue silencioso. De esos que nacen cuando el dolor ya no cabe dentro del pecho. Y precisamente esa misma semana, ocurrió algo inesperado. Mientras revisaba el cuerpo de Tornado, don Julián apartó el pelo sucio del muslo izquierdo del caballo. Debajo encontró una marca antigua casi borrada. Una marca hecha con hierro. El viejo se quedó inmóvil. Entró a su cuarto. Sacó una libreta vieja llena de registros de caballos. Pasó páginas amarillentas durante varios minutos. Y cuando volvió a mirar a Tornado, su expresión había cambiado. Esa marca, yo ya la vi antes. Armando sintió que el aire se volvía pesado. Afuera, bajo la luz de la luna, Tornado respiraba tranquilo. Sin saber que su pasado acababa de abrir una puerta peligrosa, don Julián cerró lentamente la libreta vieja y se quedó mirando a Tornado como si estuviera viendo un fantasma del pasado.
Armando permanecía en silencio. El viento movía las hojas secas del corral mientras el viejo veterinario parecía debatirse entre hablar o callar. Finalmente levantó la mirada. Si no estoy equivocado, este caballo viene de una línea muy especial. Armando frunció el ceño. No entendía. Don Julián explicó que hacía muchos años existió una sangre de caballos veloces criada por rancheros ricos del norte del país. Animales fuertes, resistentes, inteligentes. Caballos que podían valer una fortuna. Y algunos hombres matarían por recuperar uno de ellos, dijo el viejo en voz baja. Armando miró a Tornado. Le costaba creer que aquel animal flaco y despreciado escondiera algo así. Pero don Julián no quiso crear ilusiones demasiado rápido. Primero hay que curarlo, advirtió. La verdad puede esperar, el tendón no. Las semanas siguientes fueron lentas, pero firmes. Tornado empezó a confiar. Ya no retrocedía cuando Armando se acercaba. Comía mejor. Dormía tranquilo. Y algunas mañanas relinchaba apenas escuchaba sus pasos. Poco a poco dejó de arrastrar la pata. El pelo volvió a brillar. La musculatura empezó a despertar debajo de las cicatrices. Y en sus ojos apareció algo nuevo. Orgullo. Por las noches, don Julián enseñaba a Armando cosas que jamás había imaginado aprender. Cómo leer tiempos de competencia. Cómo estudiar movimientos. Cómo entender el ritmo de una carrera. No hablaban de ganar. Hablaban de preparar. Porque, según el viejo, la victoria solo visita a quien la espera trabajando. Una mañana cubierta de neblina ocurrió lo inesperado. Armando caminaba junto a Tornado por el potrero húmedo cuando el caballo soltó un resoplido fuerte. Primero trotó unos pasos. Luego levantó el cuello. Y de pronto arrancó en un galope corto, limpio y poderoso. Solo duró unos segundos. Pero fue suficiente. Armando quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho. Don Julián salió lentamente del granero. Observó las huellas frescas sobre la tierra húmeda. Y murmuró con emoción. Dios santo, este caballo no volvió a caminar, volvió a querer volar. Desde ese día comenzó el verdadero entrenamiento. No había instalaciones lujosas. Ni equipo caro. Solo un potrero desigual, una cuerda remendada y un hombre dispuesto a levantarse antes del amanecer todos los días. Armando trabajaba durante horas. Y después seguía entrenando con Tornado hasta que el cuerpo ya no le respondía. Pero jamás lo forzaba. Aprendió que amar a Tornado no significaba exigirle demostrar algo para vengarse del pasado. Amarlo era escucharlo. Entenderlo. Respetarlo. La oportunidad llegó gracias a una fiesta patronal en San Miguel del Valle. Habría charreadas, carreras cortas y competencias regionales. El premio no era importante. Pero para Armando representaba una montaña imposible. Cuando vio el anuncio pegado en una tienda, se quedó observándolo tanto tiempo que la dueña le preguntó riéndose. ¿Estás leyendo o rezando? Esa misma tarde le mostró el papel a don Julián. El viejo examinó nuevamente a Tornado. Lo hizo trotar. Girar. Detenerse. Volver a avanzar. Armando sentía cada segundo como un juicio. Finalmente don Julián habló. Pueden intentarlo, pero si muestra dolor, se retiran inmediatamente. Armando aceptó sin dudar. El día de la competencia, San Miguel amaneció lleno de música, olor a comida y tierra mojada. Los jinetes llegaban montados en caballos brillantes. Animales perfectos. Costosos. Impresionantes. Armando apareció con una camisa limpia pero vieja. Botas remendadas. Y Tornado caminando a su lado. No faltaron las burlas. Algunos reconocieron al caballo cojo del rancho La Esperanza. Las risas volvieron. Pero Armando no respondió. Solo apoyó la frente contra el cuello del animal y susurró. No tenemos que demostrarles nada. Cuando sonó la señal, Tornado arrancó con una fuerza que hizo callar a todos. Giró con precisión. Respondió a Armando como si ambos compartieran el mismo pensamiento. No ganaron. Un jinete de Tepatitlán hizo mejor tiempo. Armando quedó en tercer lugar. Pero el aplauso que recibió no fue de lástima. Fue admiración. La gente había visto algo distinto. Don Julián se acercó lentamente y dijo. Hoy no ganaron una competencia, hoy hicieron que el mundo los mirara.
Entre el público había un hombre elegante llamado Rodrigo Beltrán, criador rico de Guadalajara. Observó a Tornado con atención fría y calculadora. No sonrió. No aplaudió. Solo llamó a uno de sus ayudantes y preguntó: ¿de dónde salió ese caballo? Esa misma noche tomó una decisión. Y Armando todavía no imaginaba que aquel hombre acabaría convirtiéndose en el enemigo más peligroso de su vida. Rodrigo Beltrán no se acercó a Armando el día de la competencia. Esperó. 2 días después llegó al corral de don Julián en una camioneta negra impecable que levantó polvo hasta cubrir las bugambilias de la entrada. Bajó con camisa blanca, botas finas y una sonrisa demasiado perfecta para sentirse sincera. Felicitó a Armando por la presentación. Pero sus ojos no estaban en el muchacho. Estaban clavados en Tornado. Rodrigo habló de oportunidades. De competencias profesionales. De instalaciones de primer nivel. Veterinarios. Patrocinadores. Futuro. Luego mencionó una cifra. Armando sintió que el aire se detenía. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Dinero suficiente para comprar una casa. Una camioneta. Seguridad. Una vida nueva. Por un momento miró a Tornado pastando tranquilamente. Y recordó aquella noche bajo el tejabán abandonado. La pata inflamada. El hambre. La promesa que le hizo. No voy a abandonarte. Entonces levantó la mirada. Tornado no está en venta. Rodrigo sonrió como si hubiera escuchado una respuesta infantil. Subió la oferta. Armando volvió a negarse. La sonrisa desapareció lentamente del rostro del criador. Piénsalo bien, Montenegro. A veces la pobreza hace que uno confunda cariño con necedad. Armando dio un paso al frente. Tornado no es un boleto para volverme rico. Es el único que se quedó conmigo cuando perdí todo. Rodrigo apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a recibir un no de un peón. Se marchó sin despedirse. Pero Armando no sabía algo importante. Rodrigo Beltrán jamás aceptaba perder. Mientras tanto, en el rancho La Esperanza, las noticias comenzaron a llegar. Un capataz mostró un video de la competencia durante la comida. Los peones dejaron de reír cuando vieron a Tornado correr. Don Hernán exigió ver el video. Al principio se burló. Dijo que una carrera de pueblo no significaba nada. Pero cuando observó el arranque de Tornado, su risa murió. Reconoció la mancha del pecho. La forma de levantar el cuello. Era el mismo caballo que entregó para humillar a Armando. Esa tarde permaneció largo rato mirando los potreros desde su despacho. Por primera vez sintió algo incómodo. La sospecha de haberse equivocado. Isabela también vio el video. Una amiga de Guadalajara se lo envió burlándose del peón enamorado. Pero al verlo, ella sintió otra cosa. Vio a Armando serio, concentrado, orgulloso sin arrogancia. Vio a Tornado moverse como si debajo de la cojera hubiera estado escondida una tormenta. Y recordó aquella ventana. Las risas. El silencio. Su silencio. La culpa empezó a crecerle dentro del pecho. Una semana después, Rodrigo regresó. Esta vez no vino solo. Traía abogado. Documentos. Y una carpeta llena de papeles viejos. Explicó que había investigado la marca encontrada en Tornado. Según ciertos registros incompletos, el caballo pertenecía a una línea privada cuya propiedad nunca quedó del todo clara. Don Julián revisó los documentos. Había firmas borrosas. Fechas incompletas. Transferencias dudosas. Nada definitivo. Pero sí suficiente para causar problemas. Rodrigo habló con calma venenosa. Todavía podemos arreglar esto por las buenas, o un juez puede retener al caballo mientras se aclara la propiedad. Esa noche Armando no durmió. Se quedó sentado junto al corral con la carpeta sobre las piernas. Perder a Tornado era distinto. No era perder un caballo. Era volver a convertirse en aquel hombre solo de la carretera con una cuerda vacía en la mano. Al amanecer, don Julián encontró algo extraño en uno de los papeles. Una referencia al rancho La Esperanza. Y una firma casi ilegible. El viejo levantó la mirada lentamente. Si estos documentos pasaron por manos de don Hernán, entonces él sabe más de este caballo de lo que ha dicho. Armando sintió un nudo en el estómago.
Porque eso significaba una sola cosa. Para salvar a Tornado. Tendría que volver al lugar del que juró marcharse para siempre. Tendría que regresar al rancho La Esperanza. Y enfrentarse nuevamente al hombre que intentó destruirlo. Volver al rancho La Esperanza era lo último que Armando quería hacer. Solo imaginar cruzar nuevamente aquella entrada le revolvía el pecho. Pero Rodrigo Beltrán estaba dispuesto a usar abogados y dinero para quitarle a Tornado. Y don Julián fue claro. Sin pruebas, muchacho, podrían arrebatártelo aunque la verdad esté de tu lado. Mientras tanto, en la casa grande del rancho, Isabela Villarreal también escuchó las noticias. Supo que Rodrigo intentaba quedarse con Tornado. Y que su padre tendría que declarar sobre el origen del caballo. La culpa que llevaba semanas creciendo dentro de ella se volvió insoportable. Recordó la ventana. Las burlas. Y la forma en que dejó solo a Armando. Esa tarde entró al despacho de don Hernán fingiendo buscar unos recibos. Abrió cajones. Revisó carpetas viejas. Y encontró una caja metálica escondida al fondo de un armario. Dentro había documentos húmedos por el tiempo. Registros antiguos. Papeles veterinarios. Y una copia de traslado con la misma marca que aparecía en los documentos de Rodrigo. Pero lo que le quitó el aire fue una nota escrita años atrás. Ejemplar con excelente línea de velocidad. Lesión tratable. Requiere reposo y recuperación adecuada. Isabela sintió un escalofrío. Tornado nunca fue un caballo inútil. Era valioso. Y don Hernán lo sabía. Peor aún sabiéndolo, lo entregó para humillar a Armando. En ese momento la puerta del despacho se abrió. Don Hernán apareció. Se quedó inmóvil al verla con los papeles en las manos. Isabela lo miró con lágrimas contenidas. ¿Sabías que podía recuperarse? Don Hernán no respondió enseguida. Solo desvió la mirada hacia la ventana. Un patrón no puede gastar dinero en cada animal lastimado. Pero su voz ya no sonaba firme. Por primera vez Isabela vio grietas en el hombre que siempre parecía invencible. Don Hernán le ordenó guardar los documentos. Antes ella habría obedecido. Pero ahora entendía que callarse significaba repetir el mismo error que destruyó a Armando. Esa madrugada volvió al despacho. La caja metálica ya no estaba. Pero encontró una copia olvidada dentro de un libro de cuentas. La escondió bajo la blusa. Y salió por la puerta trasera. Sin chofer. Sin lujos. Tomó un autobús rumbo a San Miguel del Valle. Cuando llegó al corral de don Julián, la situación ya era crítica. Rodrigo había iniciado el proceso legal. Un oficial dejó un aviso de retención provisional. Si no presentaban pruebas en 48 horas, Tornado quedaría bajo custodia judicial. Armando leyó el documento una y otra vez. Miró a Tornado pastando tranquilamente. Sin saber que estaban construyendo una jaula de papel a su alrededor. Aquella tarde Rodrigo apareció con su abogado y un oficial. Informaron que el caballo no podía abandonar la propiedad. Rodrigo observó a Tornado desde la reja. Como quien ya considera suyo algo ajeno. Todavía estás a tiempo de venderlo, dijo con frialdad. Armando sintió rabia. Pero permaneció inmóvil. Esa noche durmió junto al corral. Con una mano sobre la cerca. Como si su presencia pudiera proteger al animal. Y fue entonces cuando escuchó pasos acercándose por el camino de tierra. Pasos cansados. Lentos. Isabela apareció bajo la luz tenue de la luna. Traía polvo en los zapatos y un sobre apretado contra el pecho. Armando la miró sin hablar. Ella levantó los documentos con las manos temblorosas. Puedo demostrar que Tornado no pertenece a Rodrigo, y también que mi padre sabía perfectamente lo que estaba entregando aquel día. Al amanecer fueron al juzgado. Rodrigo llegó convencido de que ganaría. Pero cuando Isabela colocó sobre la mesa los registros antiguos y la nota veterinaria, la sonrisa del criador empezó a desaparecer. El juez revisó los documentos lentamente. Y entendió la verdad. Rodrigo no perdió por falta de influencias. Perdió porque por primera vez alguien del lado de los poderosos decidió dejar de esconder la verdad. La retención fue anulada. Tornado quedó libre. Rodrigo salió del juzgado sin despedirse. Pero antes de subir a su camioneta miró hacia Armando con una expresión fría. No era derrota. Era cálculo. Y Armando comprendió algo importante.
Aquello todavía no había terminado. Después del juicio, Armando no supo qué decirle a Isabela. Una parte de él quería agradecerle. Otra seguía recordando aquella ventana y su silencio. Ella tampoco pidió perdón. Solo dijo: Tornado merece quedarse con quien lo salvó. Luego se marchó sin esperar nada. Armando la observó alejarse. Y aunque el dolor seguía ahí, algo pequeño empezó a cambiar dentro de él. Porque Isabela Villarreal acababa de hacer lo correcto. Cuando le habría resultado mucho más fácil volver a callarse. Con Tornado protegido legalmente, la vida volvió al trabajo duro. Armando comenzó a competir en eventos más importantes. Primero en pequeños pueblos de Jalisco. Después en charreadas grandes cerca de Guadalajara. Y poco a poco su nombre empezó a aparecer en carteles. No ganó siempre. Hubo errores. Caídas. Días malos. Pero en cada competencia quedaba claro algo imposible de comprar. Armando y Tornado tenían alma. La primera gran victoria llegó en Guadalajara bajo una lluvia ligera. La arena estaba pesada. Muchos caballos se pusieron nerviosos. Pero Tornado permaneció tranquilo. Cuando arrancó, el público se levantó casi sin darse cuenta. No fue una carrera perfecta. Fue mejor. Fue valiente. Poderosa. Humana. Cuando anunciaron a Armando como ganador, él permaneció quieto unos segundos. Como si la palabra campeón todavía no le perteneciera. Esa misma noche el video llegó nuevamente al rancho La Esperanza. Don Hernán lo vio solo desde su despacho. Observó a Tornado fuerte y brillante bajo la lluvia. Y vio a Armando levantar el sombrero sin arrogancia. Sin necesidad de humillar a nadie. Por primera vez sintió una verdad insoportable. Tal vez había expulsado al único hombre que realmente entendía sus caballos. Pero el orgullo seguía siendo más fuerte que el arrepentimiento. Mientras tanto, Rodrigo Beltrán preparaba otro golpe. Esta vez no acudió al juzgado. Fue más lejos. Habló con organizadores del circuito regional. Puso en duda la legitimidad de los registros de Tornado. Insinuó problemas legales. Dijo que la propiedad del caballo seguía siendo dudosa. No tenía pruebas nuevas. Solo dinero. Contactos. Y experiencia sembrando dudas. Semanas después, Armando recibió una carta. Suspensión provisional por 60 días. No podía competir mientras se revisaba la documentación. Armando arrugó el papel entre las manos. Había ganado en la arena. Había ganado en el juzgado. Y aún así Rodrigo encontraba otra puerta para cerrarle. Pero esta vez ocurrió algo distinto. La gente comenzó a hablar. Jinetes. Periodistas. Espectadores. Todos habían visto correr a Tornado. Todos conocían la historia del peón y el caballo despreciado. Un cronista deportivo llamado Esteban Ruiz publicó un artículo denunciando la situación. La nota se volvió viral. Y Armando Montenegro dejó de ser solamente un peón humilde. Se convirtió en símbolo. Llegaron cartas de apoyo desde distintos pueblos. Algunos jinetes ofrecieron testificar a su favor. Un abogado de Guadalajara se ofreció a ayudar gratis. 3 semanas después, la suspensión fue retirada. Rodrigo desapareció del mapa. No porque aceptara la derrota, sino porque comprendió algo peligroso. Cuando el mundo empieza a mirar, incluso el dinero pierde fuerza. Poco después llegó una invitación inesperada. Una competencia internacional en Texas. Participarían jinetes famosos. Criadores millonarios. Caballos valuados en fortunas. Don Julián leyó la carta 2 veces antes de hablar. Armando sintió miedo. No emoción. Miedo. Porque el mundo parecía abrirse demasiado rápido frente a él. El viaje comenzó con más nervios que alegría. Los otros competidores llegaron con remolques lujosos, veterinarios privados y patrocinadores. Armando llevaba una maleta sencilla. Su viejo sombrero. Y una fe temblorosa que intentaba esconder. La primera vez que entraron a la arena de entrenamiento, algunos jinetes los observaron con desprecio elegante. Un mexicano pobre y un caballo oscuro sin linaje famoso no parecían amenaza para nadie. Armando escuchó comentarios en inglés que apenas entendía. Pero las miradas eran universales. Las mismas de siempre. Las mismas que recibió en el rancho La Esperanza. Bajó la cabeza un segundo.
no por vergüenza, sino para tocar el cuello de Tornado. El caballo movió las orejas hacia él, como si le recordara que el ruido del mundo no importaba. La clasificación fue difícil. Armando cometió un pequeño error en una curva. Perdieron tiempo. Por segundos casi quedaron fuera. Cuando anunciaron que habían pasado a la final, Armando cerró los ojos y soltó el aire lentamente. Sabía demasiado bien cuánto valía una puerta abierta después de toda una vida viendo portones cerrarse. En México, Isabela siguió la transmisión desde su celular. Y don Hernán también la observó en silencio. Cuando vio a Tornado aparecer fuerte y elegante bajo las luces de Texas, sintió algo amargo en el pecho. La certeza de haber despreciado un destino que pasó frente a sus ojos. La gran final llegó bajo reflectores inmensos. Armando ajustó la montura lentamente. Después se acercó al oído de Tornado y susurró. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Solo terminemos juntos. Sonó la señal. Y Tornado arrancó como si la tierra le debiera años enteros de espera. Cada giro parecía perfecto. Cada parada levantaba polvo como una promesa cumplida. El silencio antes del resultado fue insoportable. Y entonces apareció el número en la pantalla. Habían ganado. El público explotó en aplausos. Don Julián se quitó el sombrero con lágrimas en los ojos. Armando abrazó el cuello de Tornado y lloró. No por el trofeo. Ni por el dinero. Lloró por la carretera. Por la humillación. Por la pata herida. Por las noches sin dormir. Y por doña Mercedes Montenegro, que nunca pudo verlo de pie frente al mundo. Cuando Armando volvió a México después de ganar en Texas, todo parecía distinto. Traía reconocimiento, dinero, respeto, pero también una tranquilidad nueva en la mirada. Sin embargo, apenas llegó al corral de don Julián, encontró al viejo esperándolo con un sobre en la mano. Era un aviso del banco. El rancho La Esperanza entraría en subasta judicial. Armando leyó el documento lentamente. El lugar donde lo humillaron. La tierra donde pasó años trabajando. Estaba a punto de perderlo todo. Y por primera vez comprendió que el destino no siempre regresa con flores. A veces vuelve convertido en deuda. La subasta se realizó en Guadalajara. Una sala fría llena de inversionistas y abogados. Nadie hablaba de recuerdos. Solo de cifras. Armando llegó con camisa sencilla y la calma de quien ya sobrevivió a lo peor. No fue para vengarse. Ni para presumir. Fue porque, de alguna forma extraña, aquella tierra también guardaba parte de su vida. Cuando hizo la oferta final y nadie la superó. El martillo cayó con fuerza. El rancho La Esperanza ya no pertenecía a don Hernán Villarreal. 3 días después, Armando regresó por el camino principal. En silencio. Con don Julián a su lado. Y Tornado caminando detrás, fuerte y brillante bajo el sol. Los peones quedaron inmóviles al verlo entrar. Muchos bajaron la mirada recordando las risas de aquel día. Pero Armando no buscó humillar a nadie. Simplemente observó los corrales. La Casa Blanca. Los balcones. La ventana desde donde Isabela lo vio marcharse sin defenderlo. Don Hernán esperaba en la entrada. Había envejecido mucho. Seguía usando botas caras. Pero ya no imponía miedo. El abogado entregó los documentos de posesión. Don Hernán apretó la mandíbula. ¿Así que el peón volvió por mi rancho? Armando lo miró sin odio. El banco vendió lo que las deudas ya le habían quitado. Después acarició el cuello de Tornado y añadió. A veces uno desprecia aquello que después termina sosteniendo su destino. La salida de los Villarreal no tuvo grandeza. Don Hernán se marchó en una camioneta prestada. Isabela llevaba cajas con ropa y fotografías familiares. Antes de subir, volteó hacia los corrales. Y vio a Tornado bajo el sol. Entonces entendió algo profundo. El caballo usado para humillar a Armando regresaba ahora como testigo de toda la verdad. En Guadalajara, la vida cambió brutalmente para ellos. Don Hernán tuvo que aprender a cocinar café, a hacer filas, a barrer, a vivir sin sirvientes. Isabela comenzó a trabajar en una tienda de insumos agrícolas. Atendía peones y pequeños productores. Y poco a poco empezó a descubrir el mundo que siempre ignoró. Escuchó historias de cansancio, deudas, madrugadas,
Dignidad silenciosa. Todo aquello transformó su manera de mirar la vida. Una tarde le confesó a su padre que seguía visitando el rancho. Don Hernán preguntó si Armando la había humillado. Ella respondió: no. Y eso es lo peor. Tiene razones para hacerlo, y aún así no lo hace. Aquella noche don Hernán comprendió en silencio que el peón al que intentó destruir había terminado siendo más grande que él. Semanas después, Armando visitó el pequeño apartamento de Guadalajara. Llevaba un sobre. Dentro estaba el cálculo exacto de los salarios y derechos que don Hernán jamás le pagó cuando lo despidió. También había dinero. Armando dejó el sobre la mesa. No vine a cobrar venganza. Vine a cerrar una deuda. Don Hernán abrió el paquete con manos temblorosas. Armando continuó: no necesito este dinero para sentirme menos pobre. Pero lo injusto debía ponerse en su lugar. Aquellas palabras destruyeron algo dentro del viejo ranchero. Porque entendió demasiado tarde que la dignidad de Armando jamás dependió del dinero. Con el paso de los meses, Isabela comenzó a visitar el rancho cada sábado. No llegó como hija del antiguo dueño. Llegó para trabajar. Lavaba bebederos. Acomodaba alimento. Ayudaba a cuidar caballos rescatados. Y cuando se equivocaba, pedía que le enseñaran. Poco a poco dejó de parecer una mujer rica intentando limpiar su culpa. Y empezó a convertirse en alguien distinto. La primera vez que puso la mano sobre el cuello de Tornado, lloró en silencio. El caballo no se apartó. Solo respiró despacio. Como si entendiera mejor que los humanos cuando el arrepentimiento es verdadero. Una mañana Isabela llegó sola al corral principal. Armando estaba cepillando a Tornado. Ella se acercó lentamente. No vine a pedirte nada, dijo en voz baja. Solo quería mirarte sin esconderme detrás de mi apellido. Armando permaneció callado unos segundos. Después respondió: el perdón no llega porque alguien lo pida llorando. Isabela bajó la mirada. Lo sé. Y por primera vez, el silencio entre ambos dejó de sentirse como una herida. Pasó el tiempo. El rancho La Esperanza cambió. Armando convirtió parte de las tierras en refugio para caballos abandonados. Muchos animales llegaban heridos, flacos o maltratados. Como Tornado alguna vez. Y cada uno encontraba una segunda oportunidad. Una tarde, mientras el sol caía sobre los potreros, don Julián observó a Armando e Isabela caminar juntos cerca de la cerca principal. Sonrió apenas. Algunas cosas tardan, pero terminan encontrando su lugar. Años después, la gente seguía contando la historia del peón humillado y el caballo cojo. Pero ya nadie la recordaba como una historia de vergüenza. La recordaban como la prueba de que el valor verdadero muchas veces aparece disfrazado de fracaso. Y que a veces, aquello que el mundo desprecia, termina convirtiéndose en lo más extraordinario de todo. Tornado envejeció tranquilo bajo el sol de Jalisco. Nunca volvió a ser un caballo olvidado. Porque el mismo hombre que un día salió del rancho con una cuerda en la mano, terminó regresando convertido en dueño de su propio destino.